Bueno, esta es una aproximación, es una propuesta, porque efectivamente el 18 de noviembre del año 2021 iniciamos con esto. O sea, está supremamente, está calientico, recién salido del horno. De esto les vamos a compartir dos documentos que no aparecen acá, pero que están ya definitivamente validados. El primero de ellos es una cartilla de diseño que se desarrolló conjuntamente entre el Ministerio de Trabajo y su aliado natural, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y la segunda, que surge con ellos dos y el consorcio ACIED-KPP, que está orientada especialmente porque ACIED, que es la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional Tecnológica Universitaria, un poco largo por eso, ACIED, toca tomar aire en la mitad de la palabra, pues se ocupa de trabajar con instituciones de educación superior que ofertan programas de todos los niveles, desde nivel técnico profesional, nivel tecnológico, universitario y de ahí en adelante los niveles formales de la educación superior. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una aproximación para instituciones que normalmente considerábamos que este tipo de realidades estaban un poco alejadas de lo que hacíamos, ¿no? Recordemos que un poco la educación superior de una u otra forma se ha autosustentado en que nosotros manejamos el conocimiento, producimos la investigación, hacemos la innovación y un poco de creernos nosotros mismos la historia. Y cuando uno mira la legislación, la ley 30, las definiciones y demás, pues las definiciones están en el marco de producción de conocimiento. Entonces, cuando uno se para en la formación para el trabajo y quiere validar lo que están haciendo los trabajadores en sus ocupaciones, pues la universidad y las instituciones de educación superior de una u otra forma nos considerábamos ya autoridad sobre el tema. Si ustedes le preguntan a cualquier diseñador curricular de educación superior si tuvo en cuenta el sector empresarial o el sector productivo, siempre les van a decir que sí, siempre. Y si ustedes le preguntan al sector productivo si los tuvieran en cuenta para el diseño de un programa académico, normalmente les van a decir que no. Normalmente. Hay unos casos excepcionales, especialmente los que se mencionaban de educación dual. Recordemos que en Colombia 4 instituciones del país en educación superior ofrecen educación dual, 4, no más, que durante 10 años han tratado de crear una oferta y en este momento no hay más de 10 programas en modalidad dual en el país. Una de las instituciones pertenece precisamente a la ciudad de Cali. Una en Bogotá, una en Cali, una en Bucaramanga y una en la costa. O sea, no hay más instituciones. Las demás dicen que hacen formación con la empresa, pero no es formación dual. Probablemente sea muy cercana a la combinada, probablemente, pero en educación superior no existe la combinada. La norma dice presencial, distancia, virtual, dual o sus combinaciones. Y en formación para el trabajo dice presencial, distancia, virtual, dual, combinada o sus combinaciones. ¿Sí? O sea, hay un aumento de modalidades. Entonces, esto nos permite hacernos una aproximación, va a ser muy rápido. Yo voy a insistir en mis primeros 2 slides en lo que ya dijeron mis colegas antecesores. Entonces, si pasamos a la segunda, por favor. Sí, y es la norma, o sea, tenemos que partir del reporte normativo. Esto ya lo vimos, es especialmente los 2 decretos que cierran de una u otra forma tanto el sistema nacional de cualificaciones como el sector del trabajo, de formación para el trabajo. Son la base. ¿Qué nos falta aquí? La resolución 447 de 2022, que es muy reciente, no la incluimos, y que tiene precisamente el detalle de lo que hay que erradicar en el nuevo sistema para aceptar la formación para el trabajo. Queremos insistir en eso. Si son instituciones de educación superior, instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano o el SENA, pueden hacer oferta de los programas de formación para el trabajo. No hay instituciones de formación para el trabajo. Hay instituciones que pueden ofrecer la formación para el trabajo, ¿cierto? Y son las que, previamente el doctor Naranjo lo mencionaba esta mañana, son las que ya el Ministerio de Educación Nacional aprobó o el Ministerio del Trabajo aprobó. Entonces, si ya lo aprobó, el Estado,
pues volver a hacer una aprobación para que le den una nueva personería jurídica, para que, pues, no tiene ningún objeto porque se supone que los subsistemas ya lo hicieron. ¿Qué aprobamos en este momento? La formación, los programas. Entonces, de una u otra forma, esta normatividad sería la base. Siguiente. 22. Sí, claro, con gusto, no hay problema. Sí. Entonces, nos las van a... Bueno, ¿qué hemos hecho? A la fecha, ¿qué hemos hecho? Primero, hicimos análisis y aplicación de una ruta metodológica concertada con el Gobierno Nacional para el diseño y actualización de cualificaciones para catálogos sectoriales de cualificaciones. Eso es lo que la doctora Sonia nos mostró. Fueron acuerdos muy ágiles. El mismo, a mitad de febrero aproximadamente, hicimos un gran evento en la ciudad de Bogotá. Había cupos limitados, más o menos como unos 250 cupos, pero pues llegó el momento en donde pues fue necesario crear unos escenarios más grandes. Y allí presentamos la experiencia nuestra, se presentó la experiencia de instituciones de educación superior que han recibido acompañamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional para aproximarse a algunos diseños y para comenzar a abrir oferta, pero basada en el Marco Nacional de Cualificaciones, no para formación para el trabajo. Es decir, ¿cómo utilizo el Marco Nacional de Cualificaciones para seguir haciendo educación superior? Ahora les estamos diciendo, con el Marco Nacional de Cualificaciones no solo pueden hacer programas de educación superior para el caso de la educación superior, sino también pueden hacer programas para formación para el trabajo. Lo mismo para las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Su normatividad se mantiene, siempre han hecho consultas de la CNO, siempre han hecho consultas de las ocupaciones, se mantienen básicamente sus normatividades, pero se abre un nuevo escenario. ¿Para todas? No, no para todas. Como lo hemos mencionado inicialmente, hay una restricción a aquellas que ya tienen su certificación de tercera parte en la NTC 5555, ¿sí? Entonces, eso fueron parte de los acuerdos del primer punto que se han hecho, insisto, de noviembre a la fecha, que previamente llevan muchísimo trabajo. Este es un trabajo de aproximadamente 12 años. No sé si el doctor Naranjo lo había mencionado. Llevamos 12 años haciendo esto. O sea, que salgan esos dos decretos que mencionamos allá, es una ganancia para el sistema en pleno, señor. Por fuera, no, las que tienen 55-55 son las que pueden presentar. Son las que pueden. No son las que pueden. O sea, de 3.400 aproximadamente que hay en todo el país, solamente cerca de 400 tienen NTC 55-55. Solamente, entonces ahí hay una primera frontera, una restricción, un paremos para poder tener algo de control. Y sobre todo porque hacer NTC 55-55 pues no es cualquier cosa, o sea, es un esfuerzo organizacional, es costo organizacional, es inversión organizacional y debe ser resultado organizacional. Entonces, eso se ve reflejado acá. Luego pasamos a elaboración de documentos de contextualización sectorial, que ya hemos mostrado cómo, ya el doctor Naranjo mencionó cada una de las etapas, mostró cómo se van haciendo. Ahí hay unas preguntas que ustedes han hecho que son muy interesantes y es, ¿qué sucede si de repente yo veo en un catálogo y no encuentro una ocupación que yo sé que tengo en mi empresa? Que pueden suceder dos cosas primordiales. La primera, que de pronto en el catálogo, en la CUOC, aparezca la ocupación exactamente igual con las mismas funciones, pero tiene un nombre diferente. Entonces hay que buscar que si en términos de funciones, de roles, en fin, de toda la información, de pronto tenga una ocupación exactamente igual, pero con un nombre diferente, ¿cierto? Eso nos lleva al reto, bueno, lo vamos a mencionar al final, pero de una vez más bien, nos lleva a un reto importantísimo. Aquí estamos haciendo los acuerdos entre Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, todo el sistema postsecundario, incluso el sistema de los secundarios hacia abajo, básica, media y demás, pero nos falta hacer un acuerdo con el sector productivo, ¿no? Porque al sector productivo, cuando saque una vacante y le llegue la vacante que no era un tecnólogo en manejo de datos, sino que se llama técnico superior en administración de datos o por reconocimiento de saberes con otro en el mismo nivel, el empresario lo va a contratar, lo va a reconocer como del mismo nivel.
Sí, o sea, también nos falta el trabajo y por eso el doctor Naranjo lo mencionaba de manera perfecta, nos falta trabajar con FENALCO, con ACOPI, con Andy Graf, en fin, con todos los sectores porque aquí están representados ellos, ¿no? O sea, las consultas, recuerden que esa parte de contextualización sectorial se hace con los empresarios. Se tiene que hacer con los empresarios. Ahí se detectan esas brechas. Luego hicimos la elaboración de análisis ocupacionales y organizacionales para establecer todas esas ocupaciones, sus niveles y meterlos todos en la clasificación única de ocupaciones de Colombia, con la última versión del año 2020. Del 2020 a hoy probablemente ya hay nueva generación de ocupaciones. El que estamos haciendo el sector gráfico lo estamos haciendo en actualización porque con la entrada de todo lo digital, y lo comentaba yo esta mañana, con todo lo que tiene que ver con redes sociales, internet, la web 4.0, todo eso impactó tan fuertemente al sector gráfico que muchas de sus ocupaciones ya no existen. Porque ahora se hacen de manera diferente, tienen funciones diferentes, tienen necesidades de formación diferentes y entonces aparecen ocupaciones diferentes. Hace 5 años no existía el Community Manager en ninguna de las clasificaciones. El social media no aparecía en ninguna de las clasificaciones. Hoy en día, si no aparece, pues de entrada hay que hacer actualizaciones. Por eso se hacen actualizaciones de cualificaciones y de algunos de los catálogos. Luego pasamos a la identificación de esos perfiles ocupacionales, de los perfiles ocupacionales para el diseño de las nuevas cualificaciones en 28 perfiles. Nosotros estamos agregando a los 25 que tiene el contrato 3 más que encontramos durante la clasificación, durante el estudio encontramos que no solamente teníamos que actualizar 25, sino que había 3 más que debían ponerse al día, entonces por eso estamos haciendo 28. Y luego pasamos a actualización de perfiles para 25 adicionales. Entonces en realidad vamos a tener 3 cualificaciones adicionales dentro de esos catálogos, o sea que nos darán más o menos 84. De las 81 que estaban planeadas, vamos a tener 84 en ese momento, ahora sí. Esa fue la ruta que ya la doctora Sonia mencionó profundamente, y con esta ruta, cuando llegamos allá a ese instrumento final que tiene todos los elementos de la cualificación, comienza el diseño curricular. Diseño curricular por cualificaciones. Así como tuvimos en su momento diseño curricular por competencias. Ahorita tendríamos diseño curricular por cualificaciones. Y precisamente con los insumos de esta ruta metodológica, siguiente por favor, pasamos a una propuesta de articulación de las rutas metodológicas de los 2 decretos que se consolidan como insumo y que de una u otra forma fueron la segunda parte del alcance de lo que estamos haciendo en este momento. Una propuesta metodológica en 5 fases para hacer el diseño curricular. No estamos diciendo en este momento que así se hace el procedimiento para presentación y que de una u otra forma hecho esto ya quedó autorizado. No, así se haría una propuesta de aproximación a los diseños curriculares de formación para el trabajo en instituciones que puedan estar habilitadas para realizarlo. Yo creo que en esta misma semana ya están liberadas, por ejemplo, el de la cartilla que se hizo preliminarmente entre el Ministerio de Trabajo y... Pero estaban para el marco, no para la cualificación. Por ejemplo, en el año 2020 salió una cartilla de diseño curricular. Bueno, sí, ya hay unas habilitadas. Lo que pasa es que eso, pues, a pesar de que nosotros tenemos alcance a algunos de esos documentos, deben ser los entes rectores. Muchas gracias. Entonces, también les haremos llegar dentro del correo. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo una lectura desde la educación superior, y permítanme, me paro un poquitico ahí en esa mirada. También hacemos una lectura que nos permite integrar y que nos obligue a integrar lo que está sucediendo con las ofertas educativas. Habremos escuchado todos de las universidades corporativas, pues grandes gremios que no encuentran respuesta a sus necesidades de formación ni en educación para el trabajo, ni en educación superior, ni en el SENA, decidieron conformar sus propias unidades productivas. Y en febrero del año pasado salían
las unidades productivas ya me acuerdo del nombre, que son unidades vocacionales que emulaban la posibilidad de tener programas en esas formas de universidad corporativa en empresas. Cómo hacer y cómo meterlas, y entonces el Ministerio de Trabajo trabajó muy fuerte y en más o menos febrero 25 del 2021 salía una regulación para poder trabajar ese tipo de unidades vocacionales al interior de las empresas. Esto presenta una oportunidad mucho mayor, porque es acercar precisamente la relación de quienes hacemos formación, de quienes ofertamos formación, con quienes realmente la están necesitando, en lo que la están necesitando y que ya declararon sus ocupaciones, sus necesidades, sus resultados de aprendizaje, lo que necesitan de un perfil que sea cada vez más pertinente para incorporar en sus sectores empresariales. Entonces, ¿cuáles son las? Algunas de las características que debe tener el diseño curricular basado en cualificación o por cualificaciones más bien, ya lo hemos mencionado: pertinencia, aprendizaje a lo largo de la vida, flexibilidad y accesibilidad, es decir, deben tener las condiciones de participación de cualquier tipo de trabajador, porque en este momento pensamos en el trabajador que se vuelve participante o estudiante. Inclusividad y, por supuesto, debe tener una profunda, demostrada y clara inmersión en el sector productivo. Al hacer esa inmersión en el sector productivo, con base en las cualificaciones, es cuando hablamos de, ¿es posible que toda la formación para el trabajo se pueda hacer en cualquier otra modalidad como la virtual? Depende. Depende de los desarrollos de la tecnología que le permitiesen a uno poder validar que va a haber el aprendizaje. Y el caso de, yo siempre utilizo el de soldador submarino porque me parece a mí un caso supremamente exótico. Es un cargo de mucha preparación y es un cargo que de una u otra forma es muy bien pago en el país, no solamente en el país, sino fuera del país también, ¿sí? Y además es un cargo que tiene una vida laboral no tan extensa, o sea, ellos se pensionan con menos tiempo porque el esfuerzo vital es muchísimo mayor. La pregunta es, ¿yo le podría enseñar a alguien a hacer soldadura submarina en modalidad virtual? Con la tecnología que tenemos hoy en día en nuestras instituciones no sabemos. Claro, pero es que en telemedicina hay unas restricciones. Es importante hablar que en telemedicina todavía no hay telecirugía, por ejemplo. Todavía no hay telecirugía. A pesar de que hay ya robots en Colombia y hay una especialización médico-quirúrgica en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá, en donde hay solamente 2 cupos al año para ingreso y todo se hace, es muy curioso, es para manejar un robot que está operando a distancia y se hace operando, pero el programa es presencial. El programa es presencial para que aprendan a manejar un robot que hace algo de telecirugía. Pero no todo lo de medicina se puede hacer todavía porque no hay las mediaciones tecnológicas necesarias. Eventualmente, en el futuro, con algunos de los simuladores que pueden acercarle los signos vitales a la presión y a la expresión de lo que suceda, por ejemplo, en el caso de uso submarino, es altamente probable. En el diagnóstico, sí, porque la telemedicina está muy pegada a la telesalud y en la telesalud el tema de diagnóstico es fundamental, ¿sí? Pero eso todavía no está inserto en formación para el trabajo porque tiene una legislación totalmente particular. Por eso mencionaba un poco el del otro lado y no el de medicina, que ese todavía es difícil. Siguiente, por favor. Listo, las 5 etapas o las 5 fases del diseño curricular que estamos proponiendo. Primero, siempre tomar los referentes de partida que fueron entregados con la cualificación. La cualificación no tiene solamente el formato final de donde están todos los resultados, sino tiene todos los catálogos, todo el marco, todas las definiciones. Es necesario entenderlo a la hora de sentarse a hacer un diseño para que responda al conjunto documental que llevó a la construcción de la cualificación. Especialmente, recuerden, porque algunas cualificaciones pueden necesitar o están en proceso de actualización. Entonces, si yo hago un diseño curricular sobre una cualificación que probablemente entre en ¿cómo se llama?, en actualización prontamente, el programa puede quedar desactualizado con mucha velocidad.
Sabemos que no sucede con todas las áreas de formación, con todos los sectores, con todas las ocupaciones, pero habrá algunas que son mucho más sensibles, por ejemplo, las que tienen inmersión de muchas tecnologías basadas en tecnologías de la información y las comunicaciones. La velocidad con la que cambian muchas de estas tecnologías hacen que muchas de esas ocupaciones vayan fluctuando, ¿sí? O vayan desapareciendo algunas para que vayan apareciendo unas nuevas. Lo segundo, definir la intencionalidad formativa. Creo que todos en diseño curricular sabemos que lo primero que uno hace es poder establecer un telos, un perfil, un ideal que va a tener otros elementos incluidos. Primero de ellos, el estilo organizacional. Técnicamente hablando, no deberían existir dos programas exactamente iguales con los mismos docentes, con los mismos contenidos, con las mismas clases o con las mismas sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque siempre hay un estilo que marca la institución. Y en eso la legislación ha venido avanzando cantidades de manera muy afortunada. En el caso de la educación superior, el decreto 1330 del año 2019 dice que las instituciones deben decirle al ministerio cómo las debe evaluar el ministerio, ¿en qué sentido? En el sentido de su misión, su visión, su identidad, su alcance, la cantidad de áreas del conocimiento que debe tener, las modalidades que privilegia, y el ministerio cuando viene y hace una evaluación, como ente de tercera parte, que no es exactamente ente de tercera parte, viene y hace la evaluación, viene a validar que lo que yo le dije es cierto. Esa es la riqueza de la plataforma de la que el doctor Naranjo ha hablado, que ya no va a ser ese conjunto de visitas de verificación porque tiene inteligencia artificial que lo puede validar gracias al aprendizaje que tiene la máquina o el sistema sobre lo que va sucediendo con la oferta de los programas de formación para el trabajo. Entonces, ahí probablemente los pares académicos seamos una de esas ocupaciones que próximamente desapareceremos del Catálogo Nacional de Ocupaciones, porque ya va a haber un sistema de inteligencia artificial que haga lo que hacíamos los pares, verificar que lo que estamos haciendo las instituciones de verdad fue lo que declaramos. Ese es un ejemplo de algo que puede suceder básicamente por el mejoramiento de la tecnología. Tercero, iniciamos un diseño o estructuración curricular. Ya vamos a mostrar el desagregado de cómo se inicia ese diseño o esa estructuración curricular. Hemos privilegiado una estructura basada en módulos y ahí estamos tratando de hacer unos acuerdos de qué entender como módulo, ¿sí? Porque en algunos sistemas educativos un módulo es una asignatura que se virtualizó. Entonces, cuando era presencial se llamaba asignatura y cuando quedó en una plataforma del LMS ahora se llama módulo. Pero es exactamente lo mismo, solamente que con una modalidad diferente. No, aquí el módulo es la unidad mínima curricular con la cual se estructura un contenido, un conjunto de contenidos en la dimensión cognitiva, procedimental y actitudinal. Ese es un punto importantísimo dentro de las cualificaciones. La doctora Sonia lo mencionaba, y es que una cualificación menciona lo que debe saber, lo que debe saber hacer y los comportamientos necesarios en términos de incluso de las normas éticas de las profesiones o de las disciplinas, porque hay algunos que están muy regulados. Cuarto, iniciar un proceso de planeación curricular con la creación o actualización de los contenidos actitudinales, procedimentales, de forma general los contenidos curriculares, identificando aspectos institucionales, de programa y demás, y finalmente las rutas de desarrollo e implementación que deben tener rutas de formación que privilegien los avances o las velocidades de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque sabemos que habrá algunas personas, y es una pregunta que nos hacían en la mañana, y es, ¿qué sucede si alguien que viene por la vía de reconocimiento de saberes tiene mucha experiencia equivalente a un nivel 5? Y él llega y lo hacemos el reconocimiento de sus saberes y ya tiene la cualificación de nivel 5. Le entregamos el certificado, nos convertimos en una entidad de entrega de certificados. Ese es un riesgo en el sistema, ¿no? Es un riesgo en el sistema, es algo que todavía nos falta por construir. Insisto, pedimos excusas, pero desde noviembre 18 a la fecha no hemos alcanzado a construir esa etapa, pero es una etapa que viene. No solamente las evidencias, porque presentemos las evidencias, tiene las evidencias y entonces llega de una vez a ese nivel. Ahí tenemos algunas estrategias de solución.
ahí podemos basarnos en varias experiencias que hay en los subsistemas que han sido muy exitosas. Por ejemplo, en el nivel de educación superior, los ciclos propedéuticos. Entonces, un ciclo propedéutico me obliga a mí me obliga en el buen sentido a reconocer que si alguien viene con una formación de determinado nivel, con determinada certificación, que no solamente sea de educación superior, sino que también puede venir de educación para el trabajo y el desarrollo humano de una entidad certificada por un ente de tercer orden, yo lo debo poder incluir en la siguiente etapa de formación. Y esa es parte de la solución. O sea, se lo reconozco, pero con la siguiente etapa de formación. O sea, no llega, se llega a la certificación, me pagó por la certificación, se va. No. Llega a continuar en el siguiente nivel y le reconozco el anterior y le certifico el siguiente cuando lo haga conmigo. Esa es una forma de las cuales es posible que aprovechemos una experiencia previa que ha funcionado en parte del sistema, que nos ha permitido a nosotros incluso hacer, alguien comentaba, la experiencia de reconocimiento de saberes ya existe, sí es cierto. Cuando salen egresados del Sistema Nacional de Aprendizaje SENA y van a entrar a programas de educación superior y ellos no vienen por créditos, no vienen por horas, no vienen por calificaciones, sino vienen por competencias. ¿Cómo hacemos nosotros ese tipo de tablas de reconocimiento? Ya existen muchas de ellas, ya sabemos cómo hacerlo bien, ya se ha estandarizado, ahora hay que normalizarlo. Entonces, existe esa posibilidad. Siguiente, por favor. Listo, aquí me va a hacer un poquito más cerca. Esta presentación va a ir con ustedes, yo sé que está pequeñita, ligeramente, pero voy a leerla para que podamos tener. Listo. Entonces, ¿cuáles son los referentes de partida? Que lo mencionábamos como la fase 1. Analizar las necesidades del mercado con fuentes primarias, el observatorio laboral, el OLO, el observatorio ocupacional, entre otros sistemas de información que tienen la data y que con la integración del nuevo sistema para formación en trabajo vamos a tenerlo en un solo sistema para no estar haciendo búsquedas separadas, porque no siempre nos coinciden los datos. Lastimosamente, los sistemas de información de nuestro estado no siempre tienen coordinación entre ellos, entonces yo encuentro en uno actualizada la información a diciembre de 2021, en otro la encuentro a diciembre de 2019, en otro la encuentro a 2017, en otro hay información a la fecha con corte a hoy, pero no es muy segura, y cuando cruzamos toda esa información los datos no nos dan. Seleccionar los referentes, la matriz ocupacional y organizacional, el catálogo sectorial de cualificaciones y lo que dispone de una u otra forma el decreto 1650 de 2011. Y de esas fuentes identificamos los perfiles de competencia, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación y ocupaciones que van a tener respuesta a esos resultados de aprendizaje. Recuerden, va a haber cualificaciones que pueden tener impacto, o más bien, sí, que pueden tener impacto de formación en todos los niveles, porque existe el catálogo para todos los niveles, pero va a haber ocupaciones y sectores que no tengan todos los niveles. En mecánica, probablemente, todavía no tenemos doctorado en mecánica de motocicletas, todavía no, ¿cierto? Probablemente con la evolución de las ocupaciones y de la tecnología pueda incrementarse el nivel de cualificación a un nivel tal como el nivel 8, aunque el nivel 8, como mencionábamos previamente, solo va a pertenecer a la educación superior, pero a nivel 6. Por el momento, no hay cualificación para este sector en ese nivel. Entonces va a tener niveles 1, 2, 3, de pronto hasta 4 con un nivel de tecnología, ¿cierto? Entonces es importante en la cualificación identificar hasta qué niveles tienen resultados de aprendizaje para poder hacer formaciones en cada uno de esos niveles. Luego, en la intencionalidad formativa, planteamos datos básicos del programa, identificando la naturaleza, la modalidad, la pertinencia, los objetivos de formación que están dentro de la institución y que van a estar marcando la diferencia de una oferta de formación para el trabajo. Alguien me preguntó también en la mañana si todos los que estamos acá, sí, ya, muchas gracias, si todos los que estamos acá queremos hacer diseño gráfico en una cualificación de tal nivel, exactamente igual, ¿nos la aceptan a todos? La respuesta inicial es sí. Siempre y cuando el sistema vea que la pertinencia del programa, que el análisis con el sector, que las oportunidades ocupacionales dan para todos los programas.
porque de repente una de las instituciones de verdad demuestra que tiene una afiliación completamente simbiótica con Andigraph. ¿Sí es Andigraph el de diseño gráfico? Sí. Con Andigraph. Y que Andigraph ya le demostró que hay los espacios ocupacionales necesarios y que él va a hacer la formación para esos espacios ocupacionales con una parte del clúster de diseño. Mientras que hay una institución que solamente va a hacer el diseño, pero que no ha mostrado datos de pertinencia. De entrada, el sistema no se lo va a aprobar al que no hizo los datos de pertinencia. Recuerden que el sistema hace la valoración de la data que nosotros subimos en esta parte de los diseños. Luego definimos la modalidad y el tiempo de duración del programa. Este es un tema que también requiere algunos acuerdos, porque en cada una de las cualificaciones, ¿cuál va a ser el equivalente en términos de créditos que se transforman en horas? Tradicionalmente, un técnico profesional, ¿cuántos créditos tiene en educación superior para que se transforme en horas en su equivalente del nivel del Marco Nacional de Cualificaciones? Lo mismo con el tecnólogo, lo mismo con cualquiera de los otros niveles. Ahí faltan algunos acuerdos, aunque ya hay, por ejemplo, en educación para el trabajo, cuando ustedes diseñan en educación para el trabajo, puede ver desde, y me va a corchar yo solo mejor. ¿Desde cuántas? Desde 600 a 1800. Menos mal están ustedes expertos, si no, aquí quedaba yo. Ese tipo de acuerdos hay que hacerlo, porque de una u otra forma, para que nos reconozcamos en las tres vías, debemos tener equivalencias. ¿Sí? Y el caso de esta mañana también que se comentaba, es una persona después de 15 años de experiencia, comprobadísima, que sabe más que el que tiene maestría en una empresa que acaba de llegar. ¿Cuántas horas en 15 años le ha dedicado a su autoformación? ¿Y cómo hacemos equivalente de esas horas para que responda al nivel en el cual él debería estar reconocido por el sistema y por el Marco Nacional de Cualificaciones? Construir los perfiles de ingreso y egreso, sí. No, por eso parte de lo que tenemos que estandarizar será cómo certificamos que esos 10 años de experiencia se convirtieron en horas y esas horas se convierten en equivalentes de crédito para decir equivale realmente a tal nivel. Y esa experiencia certificada. Ahí entraremos con algo que dijeron previamente y es que en ausencia de los certificados de tiempo tendremos que hacer evidencias de aprendizaje. O sea, ¿cómo le discuto yo a alguien que técnicamente sabe todo lo que hay que saber sobre motos? ¿Cómo? Ah, bueno, venga, hagamos unos instrumentos de evidencia que me sirvan a mí para insertarle en el sistema, que el sistema reconozca que son equivalentes y que él automáticamente pueda pasar al nivel que debe tener. Claro. Evidencias. Claro. Como, recuerden, la riqueza del marco nacional está en eso, en que tenemos ese tipo de casos de personas que son absolutamente expertas en una ocupación, en niveles supremamente avanzados, pero no tienen un solo certificado académico al respecto. ¿Cómo hacemos para que haya la equivalencia en los niveles ocupacionales de la cualificación específica?
No estaría seguro de saber en dónde está porque creo que en su pregunta iba inherentemente la respuesta. Yo quisiera dar una respuesta, espero que no suene grosera ni más faltaba, y es que lo público no es gratis. Que nosotros como ciudadanos accedamos a ellos sin pagar, no quiere decir que eso no tenga costo. Lo que pasa es que normalmente nosotros no pensamos en el costo. En términos de costo estatal, o sea, hacer ese ejercicio tiene un equipo de personas detrás, usted mismo cuando iba allá, no sé si de pronto lo estaba haciendo por amor al arte, pero lo dudo mucho, porque eso tiene estaba usted que hacía la evaluación, estaba la persona que lideraba el centro donde se hacen las certificaciones, que de una u otra forma tiene que hacer las oficiales allá, está la persona que lo sube al sistema, está la persona que controla para reportarle al nivel nacional. O sea, hay una cadena de custodia en el trabajo que tiene un costo. En el privado la gran ventaja es que nosotros sabemos cuánto nos cuesta. O bueno, no es que ellos no sepan, sino que nosotros le ponemos el valor porque sabemos que eso a mí me va a costar tanto y ahí van a entrar las reglas del mercado. ¿Sí? Entonces, parte de lo que quisiéramos que no suceda en esto es que por el precio bajo se convierta esto en una fiesta. Ahí va a ser muy difícil que alguien que tenga costos ínfimos haga una oferta porque debe tener criterios de calidad. Y la calidad cuesta. La calidad cuesta. A una institución como esta que hoy celebraba una acreditación de alta calidad de su programa, de uno de sus programas, le costó más de 12 años hacer su acreditación. 12 años. Si yo le pongo valor a cada año del costo de ese programa, esa acreditación tiene un valor y eso significa que ahora tienen que transferirlo a quien va a disfrutar de ese valor. Claro, no se lo puede cargar todo porque entonces el mercado tampoco le va a dar la respuesta. Entonces hay que comenzar todo el balanceo financiero y demás. Ahí está parte del secreto. Sí, ahí hay una buena noticia y es lo que muestran las experiencias internacionales, es que la formación para el trabajo se vuelve tan especializada, se vuelve tan pertinente y se vuelve tan bien reconocida que los costos de autofinanciación por parte, por ejemplo, del sector privado, de la matrícula y demás, son fácilmente pagados por las personas porque saben que una certificación de esas especializada en un área especializada, con un nivel especializado para un sector en el que nunca ha habido formación, lo van a pagar muy bien. Y sectores en los cuales no ha habido formación en nuestro país, son muchísimos. Y creo que esta mañana tal vez hablábamos de Guianza. Guianza es uno de esos sectores que todavía tiene muchas oportunidades, que bueno, con la reactivación y demás, pero tiene muchas oportunidades de colocación, lo que veíamos, bueno, perdónenme que yo no sepa del tema, pero esta misma semana se mostraba cómo un grupo de 100 colombianos reemplazaban a 100 británicos en un proceso de turismo basados en cruceros, porque la formación del colombiano era exactamente igual que la de ellos, pero el costo relativo de financiación para el pago de ellos era mucho más bajo que los de ellos y tenían la misma calidad. Pero para el colombiano eso que le estaban pagando es 3, 4 veces lo que le pagaban en el país. Entonces comienza un balanceo del propio mercado. Entonces en España hay ejemplos maravillosos como A3 Media, que es una organización de entretenimiento, de producción de contenido, de producción audiovisual y demás, que tiene una organización propia de formación para el trabajo con una institución de educación y que los precios de sus matrículas
superan los de las universidades, incluso en niveles de doctorado. Y los niveles de admisión por periodo superan los 500. Entonces, cuando comienzan a uno a llegarle 500 cada vez que hay un periodo de admisión, el asunto comienza a volverse interesante. Y los costos superan los 3.000, 4.000, 5.000 euros dependiendo del tipo de programa. Y son formaciones cortas porque ya vienen con niveles previos y pueden pasar al sistema educativo. O sea, lo que muestra la experiencia internacional es que la regulación del Marco Nacional de Cualificaciones, al definir todas estas estructuras, se vuelve muy redituable para todo el sistema. O sea, no solamente para el privado, sino también para el público, porque de una u otra forma, pues, el rol del SENA, ¿cuál es? Pues servirle al país en la formación de sus trabajadores. Entonces se va a volver mucho más pertinente. Probablemente la lucha la tendremos que hacer posteriormente en términos de permanencia, que creo que nos ataca a todos en el sistema, ¿no? Pero serán problemas posteriores, no hemos llegado allá. De noviembre a hoy no hemos logrado llegar al tema de permanencia. En el diseño curricular y la estructuración, identificar los contenidos curriculares acordes con la cualificación, acordes con el nivel y que respondan a los resultados de aprendizaje. Organizar esos contenidos en un plan curricular. Ahí ya hay consistencia entre cualificación, resultados de aprendizaje, perfiles, contenidos y tiempos de currículo, en el número de horas que se determinen para cada uno de los niveles. Pasaríamos a identificar aspectos institucionales como lo refiere el decreto 1650 y la resolución, por favor, vean la resolución 447, que habla de los elementos necesarios. Organizar la etapa lectiva y práctica. Será necesario, la etapa lectiva y la etapa práctica son las que nos determinarán también los límites de las modalidades, porque no todo se puede hacer en etapa práctica en cualquier modalidad y no todo se podrá hacer en etapa lectiva si no existen los adelantos de tecnología de soporte. Planear las mediaciones pedagógicas y didácticas que se reportan dentro del sistema, definir estrategias, instrumentos y criterios de evaluación junto con las evidencias de aprendizaje. Las evidencias hacen parte de la manera como yo debo declarar que voy a hacer la evaluación. Deben ser totalmente consistentes con el diseño, con las estrategias y por supuesto con la forma de evaluación, los criterios de evaluación. Planificar el relacionamiento con el sector productivo. No serán aceptados programas de formación para el trabajo que no demuestren abiertamente que tienen una incidencia con el sector productivo. O sea, esto se vuelve un poco lo obvio, pero es mejor enunciarlo nuevamente porque a veces uno piensa que con enunciar algún tipo de plan, ese plan ya demostraría el relacionamiento. No, el relacionamiento tiene que hacerse efectivo. Efectivo. Seleccionar los ambientes de aprendizaje. Ahí también habrá una restricción sobre las modalidades. ¿Sí? No todos los ambientes de aprendizaje se podrán hacer en todas las modalidades. Identificar el perfil ocupacional en la cualificación y establecer el perfil del formador. ¿Cualquier formador puede servirnos para cualquier nivel? Nosotros sabemos que no. Y entonces tendremos que hacer certificación de formación para el formador, que lo mencionamos también previamente esta mañana. Recuerden que es necesario, obviamente no en esta primera etapa, sino en las etapas posteriores, que haya una certificación de formación de los formadores en formación para el trabajo. Quedó triplemente mencionado, pero debe existir una certificación de que saben trabajar con el enfoque de cualificación en formación para el trabajo. No es una formación como la que estoy haciendo yo aquí, dialogal solamente y catedrática, no. Hay áreas en las que esto no se hace, o sea, es absolutamente impertinente, absolutamente. Y luego las rutas de desarrollo e implementación, conformar los equipos curriculares, realizar la planeación curricular de acuerdo con la naturaleza de la institución y el programa, y finalizamos con implementar los lineamientos de los dos decretos basados en cualificaciones. Las referencias son las cualificaciones con toda la información y con eso se hacen los diseños. Creo que no se constituye en algo que no sepamos hacer, solamente que nos cambian el marco de referencia, y al cambiar el marco de referencia podemos aplicarlo con el nuevo marco de referencia si tenemos en cuenta cada una de los elementos. ¿Sí? Y algunos de los datos de la fase 1 y de la fase 2 les daremos en la presentación. Entonces, las fuentes primarias, la matriz ocupacional y organizacional, el catálogo sectorial, las condiciones habilitantes que ya están en la resolución 447 y por supuesto en el decreto 1650, los datos básicos del programa, denominación, código del programa, nivel de formación y nivel de cualificación, duración del aprendizaje en horas de trabajo, de acompañamiento para el
trabajo lectivo y para el trabajo práctico, la modalidad presencial, distancia, virtual o cualquier otro desarrollo, dual, combinada, el sector económico para el cual se está diseñando, la justificación y las ocupaciones a las cuales se va a afectar con el programa, luego las competencias específicas básicas y transversales, las cualificaciones sectoriales, el perfil genérico y del proceso productivo y el perfil de egreso, que pues todos sabemos diseñar de forma general. Un perfil de egreso tendrá requisitos de ingreso, nivel académico, edad mínima y grado de escolaridad. ¿Es necesario en algunas cualificaciones tener grados de escolaridad? Sí, sabemos que en algunas es necesario porque pueden necesitar diligenciar documentos, manejar temas de matemática, de pensamiento matemático, de otras competencias. O sea, en las competencias laborales no todo se hace con solamente el hacer, sino que también hay algunos saberes que sabemos que se requieren en algunas ocupaciones, sobre todo en niveles más avanzados o niveles sí, más complejos más bien. Aspectos actitudinales, motivaciones y de interés y competencias requeridas. Y cerraríamos con el diseño de estructuración, contenidos y resultados de aprendizaje que coinciden con el diseño curricular. Contenidos curriculares para los resultados de aprendizaje. Ahí hay una gran ventaja, no tenemos que meter, como decían los estudiantes, contenido basura, sino que tienen que ser contenidos totalmente pertinentes para el resultado. Es la gran ventaja de trabajar con resultados de aprendizaje. Y la fase 4, la planeación curricular. Entonces, planeación de la etapa lectiva, mediación pedagógica, evaluación de los aprendizajes con cada una de sus características, el relacionamiento con el sector productivo, los ambientes de aprendizaje y los perfiles que los habíamos mencionado, todo eso en el marco de la condición 2 a la 8 del artículo 2.2.6.9.4.6 del decreto 1650 de 2021. La fase 5 y siguiente. Muchísimas gracias. Sabemos que están agotados y agotadas, que el clima fue un poco interesante. Muchas gracias de verdad por su asistencia. Esperamos que esto sea para el beneficio de sus instituciones y especialmente para el beneficio del país. Consorcio ACIED KPP y el Ministerio de Trabajo les agradecen muchísimo su presencia y que tengan un feliz resto de día. A ustedes. Muchas gracias a las personas que permanecieron de manera virtual. Ya